Evangelio de hoy. Sábado 4 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, versículo 17 al 24. En aquel tiempo, los 72 volvieron llenos de alegría, diciendo: Señor, incluso los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os doy poder para pisotear serpientes y escorpiones, y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos más bien de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. En ese momento, Jesús se llenó de gozo por el Espíritu Santo y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose hacia sus discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes han querido ver lo que veis, pero no lo han visto, y oír lo que oís, pero no lo han oído. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El regocijo en la misión. El pasaje de Lucas es profundamente significativo, ya que recoge las reacciones de los 70 y 2 discípulos que regresan llenos de alegría después de su misión de predicación. Este momento se desarrolla justo después de que Jesús los envía de 2 en 2 a las ciudades y pueblos para proclamar el reino de Dios. En este breve pero poderoso relato, se nos ofrecen valiosas enseñanzas sobre la naturaleza del reino de Dios, la relación entre el creyente y su misión, y la perspectiva correcta sobre el poder y la autoridad en Cristo. A través de este pasaje, Jesús nos invita a reflexionar sobre el verdadero sentido de la evangelización y el propósito de nuestra fe en el contexto del reino, la alegría de los discípulos y la realidad del reino. Los 72 discípulos regresan entusiastas, exclamando que los demonios se nos someten en tu nombre. Esta afirmación refleja la poderosa experiencia que tuvieron al ver cómo la autoridad conferida por Jesús les permitió realizar milagros y expulsar demonios. La alegría que sienten es legítima y comprensible. Por un momento, pudieron ver el poder del reino de Dios manifestado de manera tangible en sus vidas y en la vida de aquellos a quienes atendieron. Sin embargo, Jesús les da una respuesta que desafía sus expectativas, aunque valida su alegría. Les advierte que no deben regocijarse únicamente por los éxitos visibles, como la expulsión de demonios o los milagros realizados, sino por el hecho de que sus nombres están escritos en los cielos. Este consejo profundo nos invita a no poner nuestra confianza en los logros momentáneos o en el poder que pueda parecer que tenemos, sino en nuestra relación con Dios. El verdadero motivo de alegría, según Jesús, no es el poder que hemos ejercido, sino la gracia salvadora que nos permite formar parte del reino de Dios.
El poder en el nombre de Jesús. Es importante detenernos a reflexionar sobre el poder que los discípulos experimentaron al ser enviados a predicar el Evangelio. Jesús les dio poder para curar, expulsar demonios y sanar a los enfermos. Este poder no provenía de ellos mismos, sino del mismo Cristo, quien les concedió su autoridad para manifestar el reino de Dios de manera visible. Esto nos recuerda que, aunque los cristianos estamos llamados a ser agentes de cambio y transformación en el mundo, no debemos olvidar que la fuente de todo poder es Dios. Si bien estamos llamados a participar en la misión de Cristo, siempre debemos reconocer que nuestra autoridad es prestada, y es Cristo quien realmente obra a través de nosotros. El poder de Jesús sobre los demonios es una clara manifestación de la victoria sobre el mal. Expulsar demonios no es solo una señal de poder, sino también un signo de la restauración del orden divino en el mundo. Los demonios, que representan las fuerzas del mal, ya no tienen el control que alguna vez tuvieron, porque el reino de Dios está llegando, y la luz de Cristo ha vencido la oscuridad. Sin embargo, Jesús enseña que el poder sobre los demonios no es el fin, sino un medio para señalar la llegada del reino, el cual debe ser vivido y experimentado en la vida cotidiana. La perspectiva correcta sobre el triunfo y la autoridad. Cuando Jesús responde a los discípulos sobre su regocijo por haber expulsado demonios, también nos instruye a no enorgullecerse del poder recibido. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, dice Jesús. Aquí, Jesús hace referencia a la derrota definitiva de Satanás. Una derrota que comenzó con su propia vida, muerte y resurrección. La imagen de Satanás cayendo del cielo como un rayo evoca la victoria radical y definitiva de Dios sobre el mal. Esta victoria es un proceso que ya comenzó con la venida de Jesús y que se consumará con su segunda venida. Jesús nos enseña que, aunque los discípulos tienen poder sobre los demonios, este poder es solo una manifestación de una realidad mucho mayor: la victoria de Dios sobre el mal y el establecimiento de su reino. No debemos caer en la tentación de pensar que el éxito en la misión es medido solo por el poder que ejercemos, sino por la fidelidad al mensaje de Cristo y la transformación que experimentamos en el interior. El gozo del Evangelio en el corazón de los discípulos. La reacción de los discípulos es natural: regocijarse por el poder y el éxito que han experimentado. Sin embargo, Jesús les ofrece una enseñanza más profunda sobre la verdadera fuente de la alegría. Jesús les anima a alegrarse no por el poder o los resultados visibles, sino por algo mucho más sublime: el hecho de que sus nombres están escritos en los cielos. Esta es la verdadera razón para celebrar el don de la salvación que se les ha ofrecido, y que no depende de sus esfuerzos o logros, sino de la gracia de Dios. Este llamado a la humildad y a la correcta visión de la misión cristiana es un recordatorio para nosotros de que la alegría cristiana no debe depender de los resultados visibles o inmediatos, sino del hecho de que somos amados y llamados a participar en el reino de Dios. La verdadera felicidad cristiana radica en saber
Que nuestra salvación está asegurada no por nuestras obras, sino por el amor inmenso de Dios, que nos ha llamado a ser sus hijos. La alegría de Jesús y la revelación a los pequeños. En el versículo el Evangelio nos presenta un momento conmovedor. En aquella hora, Jesús se llenó de gozo en el Espíritu Santo. Este es uno de los pocos pasajes en los que vemos a Jesús expresar una alegría tan profunda y directa. El gozo de Jesús no es superficial ni pasajero. Es una alegría que brota del Espíritu Santo. Una alegría por la obediencia de los discípulos. Por su capacidad de recibir el reino de Dios. Con humildad y fe. Jesús se llena de gozo porque sabe que el Padre ha revelado el reino a los pequeños. Y no a los sabios y entendidos. Esta referencia a los pequeños es una invitación a reconocer que el reino de Dios no está reservado solo para aquellos que tienen el conocimiento humano o el poder social, sino para los sencillos, los humildes, los que están dispuestos a recibir el Evangelio con un corazón puro y abierto. La verdadera sabiduría del reino de Dios se revela en la humildad y en la disposición para acoger la verdad con sencillez. La sabiduría y el gozo en la revelación del Padre. El pasaje también subraya la relación entre el Hijo y el Padre. Jesús nos dice que nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Este es un testimonio profundo de la comunión entre el Padre y el Hijo, y de la autoridad única de Jesús para revelar la verdad sobre Dios. El hecho de que Jesús sea quien revela al Padre pone de manifiesto la revelación suprema de Dios a la humanidad. No podemos conocer a Dios plenamente sin conocer a Jesucristo, porque Él es la revelación de Dios hecha carne. Para los discípulos, conocer a Jesús es el acceso directo a la comprensión del corazón de Dios. La revelación de Dios no se da de manera abstracta o distante, sino a través de la relación personal con Cristo, quien, como el Hijo, nos muestra el rostro de un Dios amoroso y cercano. Esta es la alegría profunda que Jesús experimenta. La capacidad de compartir con los humildes y sencillos el misterio divino. Una revelación que es exclusiva, pero que está abierta a todos los que estén dispuestos a recibirla con fe. La bienaventuranza de los discípulos. Finalmente, Jesús declara una bienaventuranza muy significativa. Dichosos los ojos que ven lo que veis vosotros. Aquí, Jesús reconoce la bendición especial de aquellos que tienen la gracia de ser testigos de su vida, sus milagros y su enseñanza. En la historia de la salvación, pocos han tenido el privilegio de estar tan cerca de Jesús, de escuchar sus palabras directamente y de experimentar su poder de manera tan tangible. Pero esta bienaventuranza también se extiende a nosotros, los cristianos de hoy. Aunque no hemos visto a Jesús con nuestros propios ojos de la misma manera que los discípulos, tenemos el testimonio de su vida y su resurrección. Y somos llamados a ser testigos de su obra en el mundo. La bienaventuranza de los discípulos se convierte en un llamado para todos nosotros a vivir con una conciencia profunda de la bendición
que es conocer a Cristo y vivir según su Evangelio. La reflexión sobre este pasaje también nos invita a considerar la profundidad de nuestra propia respuesta a la misión que Cristo nos encomienda. Jesús, al referirse a los pequeños, destaca una de las enseñanzas más fundamentales del Evangelio. El reino de Dios no se conquista a través del poder humano ni de la sabiduría terrenal, sino a través de la humildad y la disposición del corazón. En un mundo que valora el poder, la riqueza y el reconocimiento, la llamada del Evangelio es contracultural. Jesús nos invita a reconocer que el camino hacia el reino es el de la sencillez, la humildad y la apertura a la revelación de Dios, que solo puede ser comprendida por aquellos que se acercan a Él con un corazón sincero y puro. Este pasaje también revela la naturaleza de la verdadera sabiduría, que no proviene de los entendidos y los sabios de este mundo, sino de los humildes y los sencillos. Aquellos que, en su sencillez, están dispuestos a recibir el mensaje de Jesús en su vida. Son los que tienen acceso al misterio divino. La sabiduría que proviene de Dios no es una sabiduría que se pueda medir con criterios humanos, sino una sabiduría que transforma el corazón, que nos permite ver más allá de lo superficial y entender el verdadero propósito de nuestra vida. En este contexto, Jesús nos invita a ser discípulos como los pequeños, a ser receptivos al Espíritu Santo, quien nos lleva a descubrir los misterios del reino de Dios. Además, la relación entre el Hijo y el Padre, que Jesús expresa en este pasaje, subraya la importancia de la revelación divina. El Padre ha entregado al Hijo la autoridad para revelar la verdad sobre Dios y sobre el reino. Este conocimiento, sin embargo, no es algo accesible a todos. Está destinado a aquellos que, como los discípulos, están dispuestos a seguir a Jesús, a caminar con Él y a dejar que su vida y su enseñanza nos transformen. Aquí es donde la llamada a la humildad y la receptividad al Espíritu se hacen cruciales. La revelación del Padre no es solo un conocimiento intelectual, sino una experiencia viva de encuentro con Dios, que solo se puede experimentar en la relación personal con Jesús. La enseñanza de este pasaje también se extiende a nuestra propia misión en el mundo. Jesús envió a los discípulos a predicar y a sanar, pero les recordó que no debían regocijarse por el poder o los milagros que realizaron, sino por la gracia de ser parte de la obra de salvación. Esta lección es igualmente aplicable a nosotros hoy en día. En nuestro caminar cristiano, podemos ser tentados a buscar logros visibles o éxitos inmediatos en nuestra misión. Pero el verdadero fruto del Evangelio se encuentra en nuestra fidelidad a Dios y en la humildad con la que nos disponemos a ser instrumentos de su gracia. La misión no debe centrarse en el resultado inmediato, sino en la perseverancia, en la verdad y el amor de Cristo, y en nuestra constante disposición a ser su testimonio en el mundo. Finalmente, este pasaje también nos lleva a una reflexión más profunda sobre nuestra propia relación con el reino de Dios. El hecho de que nuestros nombres estén escritos en los cielos nos recuerda que nuestra verdadera
pertenencia no está en este mundo, sino en el reino eterno de Dios. Esta es una invitación a vivir con una perspectiva escatológica, es decir, a tener en cuenta que nuestra vida no termina en esta existencia terrenal, sino que nuestra esperanza está puesta en la plenitud del reino de Dios, que se manifestará al final de los tiempos. La misión cristiana, entonces, no solo tiene un impacto en el presente, sino que está orientada hacia la eternidad, hacia la vida plena con Dios. La salvación como regalo y tarea de vida. En medio de todo esto, es fundamental recordar que la salvación no es un logro personal, sino un regalo de Dios. Cuando Jesús dice que vuestros nombres están escritos en los cielos, nos está recordando que la salvación no es una cuestión de mérito humano, sino de gracia. Esta gracia, que nos es otorgada gratuitamente, es la base de nuestra misión. El saber que hemos sido alcanzados por el amor de Dios nos capacita para ir y llevar ese mismo amor a los demás. Así, la evangelización no es solo un deber, sino una respuesta amorosa a la invitación que hemos recibido. Vivir de acuerdo con esta gracia. Ser conscientes de que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de la bondad divina, nos lleva a una vida de gratitud, generosidad y servicio. Por ello, el llamado a la humildad, a la sencillez y a la fidelidad en la misión es más que un simple consejo moral. Es la clave para una vida cristiana auténtica. La evangelización no se trata de ganar seguidores o acumular éxitos, sino de ser instrumentos de un amor que nos ha sido dado gratuitamente, de compartir una salvación que no es nuestra, sino de Dios. Este es el camino de la verdadera alegría cristiana. Una alegría que nace del saber que estamos siendo transformados por el amor de Dios y que, a través de nuestras acciones, podemos llevar ese amor a otros. Este pasaje también nos invita a preguntarnos sobre nuestra propia disposición a ser enviados en misión. Los discípulos fueron enviados a las ciudades y pueblos, y su respuesta fue positiva, pero nosotros, en nuestra vida cotidiana, ¿estamos dispuestos a ser enviados? La misión no siempre será fácil ni exitosa, desde el punto de vista humano. Pero el llamado de Jesús a seguirle es claro. Ser discípulos implica una disposición constante a salir de nuestras zonas de confort, a caminar con Él y a llevar su mensaje a los rincones del mundo. El gozo que proviene de la misión y la salvación. El gozo del discípulo. Al igual que el gozo de Jesús en el Espíritu Santo, debe ser un gozo profundo y duradero, que trascienda las circunstancias, y que se centre en la certeza de que somos parte del plan divino. La misión cristiana nos da la oportunidad de experimentar el gozo que proviene de saber que estamos colaborando con Dios en la realización de su reino. No importa cuán grandes o pequeños sean nuestros esfuerzos. El gozo radica en la certeza de que estamos siguiendo la voluntad de Dios y compartiendo su amor con el mundo. La alegría del Evangelio, un gozo que trasciende las circunstancias. El gozo que experimentan los discípulos al ver el poder de Jesús obrando a través de ellos es significativo. Sin embargo, Jesús les recuerda que este gozo
no debe basarse en las victorias visibles o en los logros temporales. No os aleguéis de que los espíritus se os sujeten, sino alegraos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Este mensaje es esencial para todos los cristianos, pues nos invita a mirar más allá de los resultados inmediatos y a enfocarnos en lo eterno. La verdadera alegría del Evangelio no se encuentra en lo que podemos ver o tocar, sino en la certeza de nuestra salvación, en el hecho de que estamos llamados a vivir con Cristo para siempre. Esta enseñanza nos desafía a no dejar que nuestras emociones o alegrías dependan solo de las circunstancias terrenales, sino a encontrar un gozo profundo en nuestra identidad como hijos de Dios. Vivir con la alegría de saber que nuestros nombres están escritos en los cielos nos da una perspectiva eterna que nos permite afrontar los altibajos de la vida con paz y esperanza. La misión cristiana, ser portadores del poder de Jesús. La misión de los discípulos no fue simplemente un acto aislado, sino una participación activa en la obra redentora de Cristo. A través de su obediencia a la llamada de Jesús, los discípulos experimentaron el poder de Dios, actuando a través de ellos. Cuando los 72 regresan diciendo, se nos someten los demonios en tu nombre, están reconociendo el poder que les ha sido dado para confrontar las fuerzas de un mal y sanar a los enfermos. Esta es una clara indicación de que, cuando nos disponemos a vivir según la voluntad de Dios, su poder se manifiesta en nuestras vidas. La misión cristiana es una participación directa en la victoria de Cristo sobre el mal, y es un recordatorio de que no estamos solos en nuestra tarea. El Espíritu Santo nos capacita, fortalece y guía en cada paso de nuestra misión. Como discípulos de Jesús, somos llamados no solo a predicar el Evangelio, sino a vivirlo con poder y autoridad, trayendo el reino de Dios a los lugares donde vamos. La sabiduría de Dios, a los pequeños se les da el conocimiento divino. La revelación divina no se da a los sabios ni a los entendidos, según los criterios del mundo, sino a los pequeños. Jesús dice que el Padre ha ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y las ha revelado a los pequeños. Aquí, Jesús no está menospreciando el conocimiento humano, sino subrayando la actitud del corazón que se necesita para recibir la revelación divina. La sabiduría de Dios se da no a los que confían en su propia comprensión intelectual, sino a aquellos que se acercan con humildad y disposición a aprender. El verdadero conocimiento de Dios no viene de la acumulación de información, sino de una relación de humildad, de un corazón que busca la verdad de manera sincera. El reino de Dios no es para los que se creen autosuficientes en su saber, sino para aquellos que, como niños, están dispuestos a recibir con simplicidad lo que Dios tiene para darles. Esta es una llamada a vivir con humildad, reconociendo que solo en la dependencia de Dios podemos verdaderamente conocerle. El reino de Dios, más allá de la visibilidad y los logros temporales. Uno de los desafíos que enfrentan los discípulos y que se nos presenta en este pasaje es la tentación
de valorar los logros temporales más que las realidades eternas. Los discípulos se alegran porque los demonios se someten a ellos en el nombre de Jesús, y en parte. Esta es una muestra de la autoridad que han recibido. Sin embargo, Jesús les señala que el gozo real no debe depender de estas victorias temporales. Aunque los milagros y los éxitos visibles son importantes, el verdadero valor del reino de Dios se encuentra en lo que no se ve. Vuestros nombres están escritos en los cielos, les dice Jesús, indicando que la verdadera recompensa no es lo que ocurre en el plano físico, sino en el plano espiritual. El reino de Dios no se mide por el éxito inmediato ni por los logros visibles, sino por la fidelidad a Dios y la pertenencia a su familia. Vivir en este reino implica una constante mirada a lo eterno, sin caer en la trampa de valorar más las victorias momentáneas que la seguridad de nuestra identidad en Cristo. La revelación del Padre a través del Hijo, el camino exclusivo. En este pasaje, Jesús hace una afirmación fundamental sobre la mediación única de Cristo. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esta declaración subraya el hecho de que el conocimiento de Dios solo puede ser alcanzado a través de la revelación que Jesucristo hace del Padre. Jesús es el único camino para llegar a conocer a Dios, y su revelación es exclusiva. No hay otra manera de conocer a Dios, sino a través de Cristo. Y esta es una verdad clave en nuestra fe. El Hijo revela al Padre no solo en su enseñanza, sino a través de su vida, muerte y resurrección. Todo lo que sabemos sobre Dios se nos ha dado a conocer por medio de Cristo, y a través de Él podemos llegar a una relación profunda con el Padre. Esto también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Jesús. ¿Lo vemos solo como un maestro? ¿O lo reconocemos como el único camino hacia el Padre? La bienaventuranza de los discípulos, testigos privilegiados de la obra de Dios. Dichosos los ojos que ven lo que veis vosotros, dice Jesús a sus discípulos. Este versículo resalta el privilegio único que tienen los discípulos al ser testigos directos de la obra de Cristo. Aunque muchos profetas y reyes desearon ver lo que ellos vieron, no tuvieron esa oportunidad. La encarnación de Dios en Jesús es un misterio profundo, y aquellos que vivieron con Él fueron testigos de su poder, sus enseñanzas y sus milagros. Pero Jesús también nos recuerda que, a pesar de este privilegio único de los discípulos, la bienaventuranza no se encuentra solo en la visibilidad de la obra de Dios, sino en la fe y la revelación. Los discípulos vieron lo que muchos deseaban ver. Pero nosotros, a través de la fe, tenemos el privilegio de experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Esta bienaventuranza no es solo para aquellos que vivieron con Jesús, sino para todos los creyentes que lo reciben y lo siguen con un corazón fiel. La misión del discípulo, no solo predicar, sino vivir el Evangelio. La misión de los discípulos fue clara: anunciar el reino de Dios. Pero este anuncio no fue solo verbal, sino que debía ir acompañado de acciones concretas. Jesús les envió a sanar a los enfermos, a liberar a los poseídos por demonios,
y a predicar la buena nueva. La misión cristiana no se limita a palabras, sino que debe reflejarse en acciones que den testimonio del poder transformador de Cristo. Hoy en día, nosotros también estamos llamados a ser testigos activos del reino. No solo predicando el Evangelio, sino viviéndolo en cada aspecto de nuestras vidas. La misión cristiana es una respuesta a la gracia de Dios. Y esa respuesta debe ser evidente en la forma en que tratamos a los demás, en cómo servimos a los necesitados, y en cómo buscamos la justicia y la paz en el mundo. Vivir el Evangelio es más que hablar sobre él. Es hacer visible el reino de Dios a través de nuestras obras. La esperanza en el reino venidero, una perspectiva eterna. El reino de Dios ha llegado con la primera venida de Cristo, pero aún no se ha consumado por completo. La victoria sobre el mal ya se ha logrado en la cruz, pero esperamos su manifestación plena en el regreso de Cristo en gloria. Este es el misterio escatológico del reino. Ya está, pero aún no ha llegado en su totalidad. Vivir en esta tensión es una parte esencial de nuestra experiencia cristiana. Mientras vivimos en un mundo marcado por el sufrimiento y el mal, nuestra esperanza no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos que vendrá. Vivir con una esperanza escatológica nos permite mantener los ojos fijados en el futuro glorioso que Dios tiene preparado para aquellos que le siguen. Esta esperanza nos da la fortaleza para perseverar, sabiendo que las dificultades presentes no son el final de la historia. Al final, el reino de Dios prevalecerá, y viviremos con él para siempre, en un mundo restaurado. La humildad, el camino hacia la revelación de Dios. Una de las lecciones más profundas de este pasaje es que el reino de Dios no es para los orgullosos ni los autosuficientes, sino para los humildes. Jesús se revela a los pequeños, aquellos que se acercan a Él con un corazón sincero y humilde. La humildad es la llave para recibir la sabiduría divina y para comprender los misterios del reino. Este enfoque nos desafía a dejar atrás la arrogancia y el ego, y a acercarnos a Dios con la disposición de aprender, de ser transformados. La verdadera sabiduría proviene de la dependencia de Dios, de reconocer que no podemos comprender su voluntad a través de nuestra propia inteligencia o esfuerzo, sino solo a través de su gracia. Vivir con humildad nos abre a la revelación de Dios y nos permite ser instrumentos de su reino en el mundo. El reino de Dios, tal como se refleja en este pasaje, no es solo una idea abstracta o una promesa futura, sino una realidad que irrumpe en el presente. Jesús no solo vino a proclamarlo, sino a instaurarlo de manera concreta y palpable. Los discípulos que regresan alegres por los milagros y la autoridad que han experimentado en el nombre de Jesús no solo son testigos de un poder sobrenatural, sino que son partícipes de una obra que trasciende las fronteras temporales y físicas. Ellos, al igual que nosotros, somos llamados a ver más allá de las manifestaciones inmediatas y a adentrarnos en la dimensión profunda del reino. Un reino de justicia, paz y amor, que debe vivirse ya, aunque su plenitud se alcanzará en el futuro. Jesús les enseña a los discípulos que, si bien el poder de Dios
Se manifiesta a través de milagros y prodigios. La verdadera razón para regocijarse no está en los resultados visibles de la misión, sino en algo mucho más profundo. El hecho de que nuestros nombres están escritos en los cielos. Esta declaración nos llama a poner nuestra esperanza y alegría no en los frutos tangibles que vemos o alcanzamos en este mundo, sino en la gracia de ser parte del plan de salvación eterno. Este es un mensaje crucial, porque en nuestra vida cristiana, a menudo podemos caer en la trampa de medir el éxito por logros externos. La cantidad de conversiones, la fama, los frutos inmediatos. Sin embargo, Jesús nos recuerda que nuestra identidad en Él es lo más importante, que lo que verdaderamente cuenta es nuestra relación con Dios, que se expresa en nuestra fidelidad y obediencia a su voluntad. El gozo de los discípulos es legítimo, pero es el gozo que proviene del Espíritu Santo, que es el que permite ver la obra de Dios en el mundo. En el mismo sentido, nosotros, como discípulos de Cristo, no podemos centrarnos únicamente en el éxito y la popularidad de nuestra misión. El gozo debe venir de la certeza de que somos sus instrumentos en la tierra, que estamos llamados a vivir y a proclamar el reino de Dios en nuestra cotidianidad. Cada pequeño acto de servicio, cada palabra de esperanza, cada muestra de compasión es un testimonio de este reino. Al comprenderlo, nuestra misión se transforma en una vocación diaria de amor y humildad, no de búsqueda de poder o reconocimiento. Lo que Jesús destaca con la frase: "Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo", es un recordatorio de la victoria definitiva sobre las fuerzas del mal. Los discípulos experimentan un fragmento de esta victoria, pues pueden expulsar demonios y sanar a los enfermos. Pero el mensaje es claro. El poder de Jesús sobre el mal es absoluto y trascendente. El hecho de que los discípulos pudieran experimentar esta manifestación de poder nos habla de cómo el reino de Dios, aunque ya presente, sigue siendo un misterio profundo. Cristo, al ser la encarnación de ese reino, viene a restaurar todo lo que se había perdido, a devolver la paz, la justicia y la salud a un mundo quebrantado. El reino de Dios no es un espacio geográfico ni temporal, sino una realidad espiritual que toma forma en la acción de Cristo en el mundo. De esta manera, la misión de los discípulos no es simplemente una acción para demostrar poder, sino un acto de restauración y sanación que apunta a la construcción del reino de Dios. Al ver la caída de Satanás como un rayo, Jesús les recuerda que, aunque el mal tiene un poder temporal en el mundo, su derrota es inevitable. Y esa derrota se lleva a cabo en la cruz, donde Jesús vence al pecado y a la muerte. La evangelización, entonces, no es solo un acto de hablar del Evangelio, sino de vivirlo. Es llevar al mundo la restauración de todas las cosas que el pecado había corrompido. La justicia, la paz, la compasión, la reconciliación. Cuando vivimos y predicamos el Evangelio, somos partícipes activos de la derrota del mal y de la instauración del reino de Dios. Una de las enseñanzas más profundas que Jesús comparte con sus discípulos en este pasaje
Es la relación especial entre Él y el Padre. Al afirmar que nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús subraya la única vía para conocer a Dios: a través de su Hijo. El conocimiento de Dios no es algo accesible a través del razonamiento humano o de la búsqueda intelectual, sino que es un don que se recibe en la relación personal con Jesús. Esta revelación divina es, por tanto, un acto de gracia. Solo Jesús, el Hijo, tiene el poder de abrirnos los ojos a la verdad sobre el Padre. Y es a través de esta revelación que podemos conocer a Dios. Es interesante notar que este pasaje destaca una paradoja fundamental. El conocimiento de Dios no está reservado para los sabios ni para los poderosos, sino para los pequeños y humildes. En la cultura de la época, los sabios eran los entendidos en la ley, los fariseos, los sacerdotes. Sin embargo, Jesús señala que, en su reino, la verdadera sabiduría es la de los sencillos. Aquellos que no se aferran al poder o al orgullo, sino que se acercan a Dios con un corazón puro. Los pequeños no son los ignorantes o los marginados, sino aquellos que, en su humildad, están dispuestos a recibir el mensaje de salvación. Esta lección es trascendental también para nosotros hoy. En un mundo donde el conocimiento, el poder y el prestigio parecen ser los valores más elevados, Jesús nos invita a ver con otros ojos y a valorar lo que realmente importa: la humildad, la fe y la disposición para acoger el reino de Dios. Además, el pasaje revela un amor profundo y personal de Jesús hacia sus discípulos. En este momento de gozo, Jesús no solo está celebrando su éxito, sino también la revelación del Padre a los pequeños. Este gozo de Jesús no es solo por la victoria sobre el mal, sino porque sabe que el Padre está realizando su obra a través de los discípulos. En este sentido, cada acción que hacemos en el nombre de Jesús, cada esfuerzo por vivir de acuerdo con su voluntad, es parte de esa obra redentora que se lleva a cabo en el mundo. Jesús celebra que los discípulos son instrumentos de esa obra, que ellos son los vehículos a través de los cuales el reino de Dios llega a los corazones de las personas. Al leer este pasaje, es importante recordar que la misión de los discípulos no está basada en la cantidad de logros visibles, sino en la fidelidad al llamado de Dios. La invitación de Jesús a no regocijarse en el poder o los resultados, sino en que nuestros nombres están escritos en los cielos, nos recuerda que el sentido último de nuestra vida cristiana no es nuestra reputación, nuestro poder o nuestras victorias personales, sino nuestra identidad como hijos de Dios, nuestra pertenencia al reino. Este es el mayor tesoro que podemos recibir: ser parte de la familia de Dios, estar llamados a vivir para Él y con Él, ahora y por toda la eternidad. La alegría de los discípulos, reflexión sobre el poder divino. Cuando los 72 discípulos regresan de su misión, se sienten llenos de alegría por lo que han experimentado. Se nos someten los demonios en tu nombre, exclaman con asombro.
Esta respuesta nos muestra la fuerza y el impacto del nombre de Jesús en el mundo espiritual. El poder de su nombre les permitió realizar lo imposible. Expulsar demonios, sanar a los enfermos y restaurar a los quebrantados. Sin embargo, Jesús los orienta con sabiduría. Su alegría no debe radicar en estos logros visibles, sino en algo más profundo. La verdadera causa de regocijo es que sus nombres están escritos en los cielos. Esto nos desafía a reevaluar nuestra relación con el poder espiritual y los éxitos visibles. El poder de Dios se manifiesta en la transformación del corazón humano, no solo en los milagros externos. El gozo no debe depender de nuestros logros, sino de nuestra conexión con el reino eterno de Dios. El poder de Jesús sobre el mal, una realidad irreversible. El pasaje también revela una gran verdad teológica. La victoria definitiva de Dios sobre las fuerzas del mal. Al decir yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, Jesús hace alusión a la derrota de las fuerzas de un mal que comenzó con su ministerio en la tierra. Esta imagen de Satanás cayendo es una declaración de la autoridad total que Cristo tiene sobre el mal. En el contexto del Evangelio, esta caída simboliza no solo la derrota de Satanás, sino la restauración del orden divino en el mundo. Jesús, al venir a la tierra, empezó a realizar esa restauración a través de sus palabras y obras. Los discípulos, al expulsar demonios y sanar enfermos, estaban participando de esa obra redentora. Este poder sobre el mal no es solo un poder temporal, sino una victoria definitiva que se consumará plenamente con la segunda venida de Cristo. En nuestra vida diaria, esta realidad nos llama a vivir con la confianza de que el mal no tiene la última palabra. La cruz de Cristo y su resurrección garantizan que el reino de Dios prevalecerá sobre todo lo que es maligno y destructivo en el mundo. La revelación del Padre a los pequeños, humildad y sabiduría. Jesús, al regocijarse en el Espíritu, nos revela un aspecto esencial del reino de Dios. La sabiduría divina se revela a los humildes y sencillos, no a los poderosos y sabios del mundo. Jesús dice que el Padre ha ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y las ha revelado a los pequeños. Este contraste entre los sabios y los pequeños subraya una característica fundamental del reino. La humildad es clave para recibir la revelación de Dios. Mientras que los sabios y entendidos del mundo, aquellos que se basan solo en su propio intelecto y poder, pueden estar cerrados a la revelación divina. Los pequeños son aquellos que, en su humildad, tienen los corazones abiertos para recibir la verdad de Dios. Este es un desafío para nuestra propia vida. ¿Cómo estamos dispuestos a recibir la sabiduría divina? ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestra propia limitación y necesidad de Dios? La humildad no es solo una actitud externa, sino una disposición interior para acoger el don de la revelación de Dios, sin buscar gloria o reconocimiento personal. La singularidad de Jesús como revelador del Padre, un llamado a la intimidad. Un aspecto fascinante de este pasaje es la revelación de la relación única que existe entre el Padre y el Hijo. Jesús dice, nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo,
y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí, Jesús revela que la verdad acerca de Dios solo se puede conocer a través de Él, el Hijo. Esto implica una relación de profunda intimidad entre el Padre y el Hijo, y a su vez, entre el Hijo y aquellos a quienes Él decide revelar el Padre. Esta es la clave para entender el Evangelio. No podemos conocer plenamente a Dios sin conocer a Jesucristo. Es sólo a través de la revelación de Cristo, que es Dios hecho carne, que podemos llegar a entender la profundidad del amor y la voluntad del Padre. Este es un recordatorio poderoso para todos los cristianos. Nuestra salvación y nuestra relación con Dios dependen completamente de nuestra relación con Jesucristo. Él es el único camino hacia el Padre. La alegría de los discípulos y la bienaventuranza, la bendición de ver lo que vieron. A continuación, Jesús declara: dichosos los ojos que ven lo que veis vosotros. Esta afirmación es un reconocimiento del privilegio que los discípulos tienen al estar tan cerca de Jesús y ser testigos directos de su vida y su obra. Jesús señala que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ellos vieron y no lo pudieron ver. Esto subraya la bendición de ser testigos de la obra salvadora de Dios en la persona de Jesús. Para nosotros, esto implica que, aunque no hemos sido testigos directos de los milagros de Jesús como los discípulos, aún tenemos el privilegio de conocerle a través de su palabra, sus enseñanzas y la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Jesús también nos invita a reconocer que nuestra bienaventuranza no proviene de ser testigos de cosas externas, sino de ser partícipes del misterio de su amor y salvación. Cada vez que experimentamos a Cristo en nuestra vida, estamos participando de la bendición de aquellos que vieron al Hijo de Dios en la tierra. La misma bienaventuranza para nosotros, la gracia del testimonio. El gozo de los discípulos al ver y experimentar el poder de Dios en acción es una invitación para nosotros hoy. Aunque no caminamos físicamente con Jesús, tenemos acceso a su presencia a través de la Escritura y los sacramentos. La gracia de ser llamados a participar en la obra de Dios no es algo reservado solo a los apóstoles, sino a todos los que creen en Cristo y lo siguen. La bienaventuranza que Jesús declara sobre los discípulos es también para nosotros. Es una bienaventuranza que se extiende a todos los que, a lo largo de los siglos, han creído en Él y han compartido su Evangelio. Al igual que los discípulos, nosotros también somos enviados a predicar, sanar y llevar el mensaje del reino. Y aunque no siempre veremos los resultados inmediatos, el gozo y la bendición se encuentran en la fidelidad a nuestra misión, en saber que nuestros nombres están escritos en los cielos. El reino de Dios en el mundo, la misión continua. Este pasaje también nos llama a reflexionar sobre nuestra propia participación en la misión de Jesús. Así como los discípulos fueron enviados, nosotros también somos enviados a ser testigos del reino de Dios. La misión no se trata solo de convertir a las personas, sino de llevar el amor, la justicia, la misericordia y la paz de Cristo al mundo. Cuando somos testigos del reino, estamos anunciando la victoria de Dios sobre el mal y el pecado. La misión es una invitación a vivir en comunión con Dios, a ser instrumentos de su gracia y a trabajar por la transformación del mundo.
De acuerdo con los valores del reino. Jesús nos recuerda que nuestra misión debe estar centrada no en los éxitos visibles o en el poder que podamos tener, sino en el testimonio de su amor y su salvación. En nuestra vida diaria, debemos estar atentos a las oportunidades de vivir y compartir el Evangelio, no solo con palabras, sino con actos de compasión y justicia. El reino de Dios como un misterio divino. Este pasaje nos lleva a un misterio profundo. El reino de Dios, aunque ya está presente, no es algo que podamos ver en su plenitud hasta que se consuma con la segunda venida de Cristo. Vivimos en un ya, pero aún no. Ya estamos viviendo bajo el reino de Dios, pero todavía estamos esperando su plena manifestación. Este ya se manifiesta en la vida y la obra de Jesús, en los milagros y en la acción del Espíritu Santo. Pero la consumación total del reino se hará cuando Cristo regrese. Esto nos desafía a vivir con una visión escatológica, con los ojos puestos en la eternidad, confiando en la fidelidad de Dios y participando activamente en la construcción del reino, mientras aguardamos su manifestación final. La revelación del reino a los sencillos, un llamado a la humildad. Jesús nos ofrece en este pasaje una lección clara sobre la relación entre el conocimiento de Dios y la humildad. Al afirmar que el Padre ha ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y las ha revelado a los pequeños, Jesús nos muestra que el reino de Dios no se comprende a través de la sabiduría humana ni del poder intelectual, sino que se revela a aquellos que se acercan a Dios con un corazón humilde y dispuesto. La sabiduría divina es algo que no se puede ganar, ni aprender de manera mundana, sino que es un regalo de Dios para aquellos que tienen la disposición de vivir según su voluntad. Este es un desafío para nosotros hoy. ¿Cómo estamos dispuestos a acercarnos a Dios? Con humildad, reconociendo nuestra incapacidad, o con orgullo, buscando respuestas por nuestra propia cuenta. La revelación de Dios es un regalo que se da a aquellos que no buscan glorificarse a sí mismos, sino rendirse ante la majestad divina. El poder sobrenatural en la misión cristiana, participar en la victoria de Cristo. El pasaje también pone en evidencia la relación entre la misión de los discípulos y el poder de Jesús sobre el mal. Al regresar de su misión, los discípulos se sienten alegres y sorprendidos por la autoridad que Jesús les ha dado, y no es para menos. Expulsaron demonios y sanaron enfermos en su nombre. Esta experiencia de poder es, sin embargo, solo una manifestación del reino de Dios en acción. A través de ellos, se demuestra que la misión cristiana no es solo una cuestión de palabras, sino una participación activa en la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal. Los discípulos no solo predicaban el Evangelio, sino que traían consigo el poder transformador de Cristo. Esto es un recordatorio para nosotros hoy. En nuestra misión, no estamos simplemente realizando tareas, sino siendo instrumentos de la restauración del reino de Dios. Cada acto de amor, cada palabra de esperanza, es una manifestación del poder de Cristo, que ya ha derrotado al mal en la cruz. El reino de Dios, más allá de los milagros visibles,
aunque los milagros y los logros visibles de los discípulos eran motivo de gozo. Jesús les recuerda que la verdadera alegría no debe basarse en estos eventos, sino en un aspecto mucho más profundo, la salvación eterna. Al decirles vuestros nombres están escritos en los cielos, Jesús señala que el gozo cristiano no debe depender de los logros inmediatos o de la fama temporal, sino de nuestra identidad eterna en Dios. La salvación es el bien más grande que podemos recibir. Y esta debe ser la verdadera causa de nuestra alegría. A menudo podemos caer en la tentación de buscar la validación de nuestros esfuerzos a través de los resultados visibles. Sin embargo, Jesús nos enseña que la alegría genuina proviene de saber que pertenecemos a Dios, que somos parte de su plan divino, y que nuestro destino final está sellado en el reino de los cielos. Este es el gozo que trasciende las circunstancias temporales. El gozo que solo los que están en comunión con Dios pueden experimentar. La soberanía de Cristo sobre la revelación del Padre. En el versículo donde Jesús dice: nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Se nos revela un aspecto central de la fe cristiana: la exclusiva mediación de Cristo en el conocimiento de Dios. Esta revelación no es una verdad abstracta o lejana, sino algo profundamente personal e intencional. Jesús no es simplemente el transmisor de una doctrina. Él es la manifestación de Dios mismo. El conocimiento de Dios, por tanto, no se logra a través de razonamientos humanos o estudios teológicos, sino a través de la relación directa con Jesucristo, quien revela al Padre en su ser y en sus acciones. Esta verdad nos invita a profundizar en nuestra relación con Cristo, no solo en un conocimiento intelectual sobre Él, sino en una comunión personal que nos permita conocer y experimentar a Dios de manera viva y transformadora. La bienaventuranza de los discípulos, un privilegio de ser testigos. Al decir: dichosos los ojos que ven lo que veis vosotros, Jesús destaca el privilegio de los discípulos de ser testigos directos de la obra salvadora de Dios. Este pasaje resalta la bienaventuranza que experimentan aquellos que tienen la oportunidad de ver y vivir la obra de Dios en el presente. Los discípulos no solo están aprendiendo de Jesús, sino que están siendo testigos de un evento cósmico, de la manifestación del reino de Dios en el mundo. Y esta bienaventuranza no es solo para los que vivieron con Jesús, sino que se extiende a todos los creyentes. Hoy, aunque no veamos físicamente a Jesús, podemos ser testigos de su obra en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, que nos revela el amor y la verdad de Dios. Este es el verdadero privilegio del cristiano: ser parte de la obra redentora de Dios, ser testigos de su amor y de su poder transformador en el mundo. La misión como participación en el reino, una llamada a servir. La misión de los discípulos es un reflejo de nuestra propia misión en el mundo. Así como los discípulos fueron enviados a predicar y sanar en el nombre de Jesús, nosotros también somos llamados a ser embajadores del reino de Dios.
La misión cristiana no es simplemente un llamado a hablar de Jesús, sino a vivir su evangelio y a ser instrumentos de su gracia en el mundo. Cada cristiano está llamado a ser un testigo activo del amor de Dios, no solo a través de palabras, sino también mediante actos concretos de servicio, compasión y justicia. Vivir el Evangelio es un testimonio constante de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Y aunque nuestra misión no siempre sea fácil, ni esté llena de logros visibles, debemos recordar que cada paso que damos en fidelidad a Cristo contribuye a la expansión de su reino en la tierra. La misión no es solo un deber, sino una respuesta de amor a la gracia que hemos recibido. La esperanza escatológica, el reino que aún está por venir. Este pasaje también invita a reflexionar sobre la esperanza escatológica que debe caracterizar nuestra vida cristiana. Aunque el reino de Dios ya ha comenzado con la venida de Cristo, todavía está en proceso de consumación. Jesús, al hablar del privilegio de los discípulos, les recuerda que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ellos vieron y no lo vieron. Este comentario señala que, aunque la obra de salvación ya ha comenzado, la plena manifestación del reino aún está por venir. Los discípulos vivieron el reino en su forma inicial, pero la realización final de este reino será visible cuando Cristo regrese en gloria. Esto nos recuerda que nuestra vida cristiana no está limitada solo al presente, sino que debe estar orientada hacia la plenitud del reino que vendrá. Vivir con una esperanza escatológica nos ayuda a poner nuestras vidas en perspectiva, reconociendo que el propósito de nuestra existencia no es este mundo temporal, sino el reino eterno de Dios. La necesidad de una relación viva con Cristo, una llamada a la intimidad. Este pasaje también enfatiza la necesidad de una relación viva y personal con Cristo. El conocimiento de Dios, como se dijo anteriormente, no es algo que se puede adquirir solo a través del intelecto, sino que requiere una conexión profunda con Jesucristo. Él es el único camino hacia el Padre, y a través de él podemos recibir la revelación plena de Dios. La misión de los discípulos y su gozo no se basan en habilidades humanas o en el poder propio, sino en su relación con Cristo. Es esta relación la que les capacita para llevar a cabo la misión y experimentar el gozo de ser partícipes de la obra de Dios. Hoy en día, este llamado sigue siendo el mismo para nosotros. Para ser efectivos en nuestra misión, debemos cultivar una relación personal con Cristo a través de la oración, la meditación de su palabra y la vida sacramental. Solo en esa intimidad con él podremos llevar adelante su obra con fidelidad y alegría. La humildad y el reino, aprender a ser pequeños. La lección central de este pasaje es que el reino de Dios es para los pequeños, los humildes y los sencillos de corazón. Jesús se revela a aquellos que no se jactan de su conocimiento o poder, sino que se acercan a Dios con un corazón puro. La humildad es la clave para comprender los misterios de Dios y para vivir en el reino. Este es un llamado para todos los cristianos a vivir con humildad, reconociendo nuestra total dependencia de Dios. La vida cristiana no es una carrera por el poder o el estatus, sino una llamada a vivir con sencillez, a ser fieles en lo que Dios nos ha encomendado.
Y a poner nuestra confianza no en nosotros mismos, sino en Él. Vivir en humildad es la clave para entrar en el reino de Dios y experimentar la plenitud de su gracia en nuestras vidas. El poder del nombre de Jesús, reflexión sobre la autoridad espiritual. La primera reflexión importante que podemos extraer de este pasaje es el poder del nombre de Jesús. Los 72 discípulos regresan asombrados por la autoridad que se les ha otorgado para expulsar demonios. Se nos someten los demonios en tu nombre, exclaman con alegría. Este poder no es algo que los discípulos hayan ganado por mérito propio, sino que se les ha otorgado como un don directo de Jesús. El nombre de Jesús es un poder que actúa en el plano espiritual. Una autoridad que trastorna las fuerzas del mal. Este es un recordatorio profundo para nosotros. No es nuestra propia fuerza o habilidad la que puede enfrentar las fuerzas del mal, sino la gracia y autoridad de Cristo en nosotros. Vivir bajo su nombre significa vivir bajo su poder y su voluntad. Y eso nos lleva a una total dependencia de Él. Al igual que los discípulos, nosotros también estamos llamados a ser instrumentos de esa autoridad divina. Siempre recordando que todo lo que hacemos, lo hacemos en su nombre, no en el nuestro. La alegría en la salvación, un gozo que va más allá de los milagros. Aunque los discípulos se alegran por lo que han experimentado en la misión. El poder de expulsar demonios y sanar a los enfermos, Jesús les invita a centrar su gozo en algo más profundo. No os aleguéis de que los espíritus se os sujeten, sino alegraos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Este es un mensaje fundamental. El verdadero gozo cristiano no se encuentra en los logros temporales o visibles, sino en la certeza de nuestra salvación. El gozo de saber que nuestros nombres están escritos en los cielos, que somos reconocidos por Dios como sus hijos e hijas. Es una alegría que trasciende todo éxito material o temporal. A veces, buscamos la felicidad en lo que podemos ver y medir. Pero Jesús nos enseña que la verdadera felicidad proviene de nuestra identidad en Él, de saber que formamos parte de su familia y que nuestra vida está segura en Él, más allá de los éxitos y fracasos cotidianos. La paradoja del reino de Dios, la sabiduría revelada a los simples. Un punto fundamental que Jesús toca en este pasaje es la idea de que la sabiduría divina no se revela a los sabios y entendidos del mundo, sino a los pequeños. El Padre ha ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y las ha revelado a los pequeños. Dice Jesús. Esta es una paradoja desconcertante para nuestra mente humana, acostumbrada a ver el conocimiento y la sabiduría como bienes que solo los poderosos o los eruditos pueden poseer. Sin embargo, el reino de Dios opera de manera completamente diferente. En el reino de Dios, la sabiduría no está asociada con la arrogancia o el conocimiento acumulado, sino con la humildad, la sencillez y la disposición del corazón. Los pequeños son aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Aquellos que no se jactan de su propio conocimiento, sino que se acercan a Dios con un corazón puro y abierto. Esta enseñanza debe hacernos reflexionar sobre nuestra propia relación con la sabiduría.
¿Buscamos el conocimiento de Dios desde la humildad? ¿O estamos más enfocados en nuestras propias capacidades intelectuales? La exclusividad de la revelación, Jesús, el único camino al Padre. En este pasaje, Jesús también hace una afirmación fundamental sobre la relación única entre el Padre y el Hijo. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí, Jesús nos revela la profundidad de la relación que Él tiene con el Padre. No podemos conocer a Dios Padre sin conocer a Cristo, y viceversa. Jesús es el único mediador entre Dios y la humanidad. Y solo a través de Él podemos acceder al conocimiento pleno de Dios. Esto es crucial, porque la revelación de Dios no es algo que podamos alcanzar por nuestra cuenta, sino que solo se nos da a través de la voluntad de Cristo. Esta afirmación resalta la centralidad de Jesús en nuestra fe. Él no es solo un maestro o un profeta. Él es la única puerta para conocer a Dios y vivir en comunión con Él. Esto nos invita a fortalecer nuestra relación con Cristo, sabiendo que en Él encontramos toda la verdad y la vida. El privilegio de los discípulos, un testimonio de gracia. Cuando Jesús dice, dichosos los ojos que ven lo que veis vosotros, está reconociendo el privilegio único que los discípulos tienen al estar tan cerca de Él y ser testigos directos de su obra. Este es un gozo que, de alguna manera, todos los cristianos compartimos, aunque no hayamos sido testigos directos de los milagros de Jesús en la carne. Hoy tenemos acceso a la revelación de Cristo a través de su palabra y los sacramentos, que son medios de gracia por los cuales experimentamos la presencia de Dios. Los discípulos vivieron un privilegio tangible, pero nosotros también compartimos una bienaventuranza al conocer a Cristo y recibir su salvación. Este gozo no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. Jesús está presente en nuestras vidas, no solo en lo visible, sino en lo invisible, a través de su Espíritu Santo. Esta bienaventuranza nos llama a reconocer que nuestra relación con Cristo es un don invaluable y debe ser el centro de nuestra alegría. La misión continua, el llamado a testimoniar el reino. La misión de los discípulos, que es el centro de este pasaje, es también nuestra misión. Jesús no solo envió a los 72 a predicar el reino de Dios, sino que nos envía a nosotros hoy para ser testigos del Evangelio. La misión no es solo una tarea que se realiza una vez, sino un compromiso continuo con el reino de Dios. El Evangelio debe ser anunciado no solo en palabras, sino en acciones. La justicia, la misericordia y la paz de Cristo deben ser vividas y compartidas con todos los que nos rodean. Cada acto de amor, cada acción de caridad, cada palabra de esperanza, es una manifestación del reino de Dios en el mundo. Jesús nos invita a vivir de tal manera que nuestras vidas reflejen su reino, no como algo lejano o abstracto, sino como una realidad presente y activa. Al igual que los discípulos, no estamos solos en nuestra misión. El poder de Cristo está con nosotros, dándonos la fuerza para hacer su voluntad en la tierra.
El reino de Dios en nosotros, la esperanza de la consumación final. Una de las tensiones centrales de este pasaje es la realidad de que, aunque el reino de Dios ya está presente, aún no se ha consumado. Los discípulos son testigos de los primeros frutos del reino. Pero el reino pleno aún está por venir. Está ya, pero aún no es una característica de nuestra vida cristiana. Vivimos bajo el reino de Dios, pero esperamos la plenitud de su venida. Jesús inauguró el reino con su vida, muerte y resurrección. Pero esperamos su regreso en gloria para que todo se haga nuevo. Esta expectativa escatológica nos da esperanza en medio de las luchas diarias. Aunque el mal sigue presente en el mundo, sabemos que la victoria final ya está asegurada en Cristo. Vivir con esta esperanza escatológica nos da una perspectiva eterna, permitiéndonos afrontar las dificultades de la vida con la certeza de que el reino de Dios prevalecerá al final. El reino de los pequeños, la humildad como clave del reino. El énfasis de Jesús en la revelación a los pequeños y humildes es una llamada a reconsiderar nuestras prioridades. El reino de Dios no se da a aquellos que confían en su propia sabiduría o poder, sino a aquellos que se hacen pequeños ante Él. La humildad es esencial para recibir el reino. Esto no significa una humillación innecesaria, sino un reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. En el mundo, la grandeza se mide por el poder y el estatus. Pero en el reino de Dios, la verdadera grandeza se encuentra en la humildad. Esta enseñanza es un desafío para todos los cristianos, especialmente en un mundo que promueve la autosuficiencia y la autocomplacencia. Vivir en humildad, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios, es la clave para recibir la sabiduría de Dios y participar en su reino. La gloria de Dios en la obediencia de los discípulos. El pasaje nos recuerda que, al final, lo que más glorifica a Dios es la obediencia de los discípulos. Los 72 obedecieron el mandato de Jesús y vieron el poder de Dios obrar a través de ellos. Jesús los envió no solo con instrucciones, sino con una promesa de su presencia y poder. Su obediencia a la llamada de Jesús no solo les permitió experimentar su poder, sino que también se convirtió en una manifestación de la gloria de Dios. Esta obediencia no fue solo una cuestión de cumplimiento de órdenes, sino un acto de fe. Al ser enviados, los discípulos no sabían cómo resultaría su misión, pero confiaron en el poder de Jesús y se dispusieron a ser instrumentos de su voluntad. Hoy, nuestra obediencia a Cristo sigue siendo una forma de glorificar a Dios. Y cuando vivimos de acuerdo a su voluntad, podemos ser testigos de su poder transformador en nuestras vidas y en el mundo. El testimonio de los discípulos, una llamada a vivir como testigos del reino. Por último, este pasaje nos invita a vivir como testigos del reino de Dios. La misión de los discípulos no fue solo predicar sobre el reino, sino mostrar con sus vidas lo que significa vivir bajo la autoridad de Cristo. Cada uno de nosotros, como cristianos, está llamado a ser un testigo vivo de la presencia de Dios en el mundo. Ser testigos no significa solo dar palabras de aliento, sino vivir una vida coherente con el Evangelio, reflejando en nuestras acciones y actitudes el amor y la gracia que hemos recibido.
Jesús nos envía al mundo para ser luz y sal. Para hacer presente el reino de Dios allí donde vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Al igual que los discípulos, somos llamados a ser embajadores de su reino, llevando su mensaje de salvación y esperanza a todas las naciones. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.